La semana pasada nosotros vimos este tema de el contentamiento, que lo denominamos la cura al déficit. Decíamos que es una generación en la que nos ha tocado vivir, que es muy frecuente que la gente viva en un estado de déficit sistemático en sus cuentas. Y las razones son múltiples, pero una de las razones fundamentales por la que eso es así es por un estado de descontento con la situación económica en la que uno se encuentra. Y esa situación económica de descontento me lleva a estar gastando de manera frecuente por encima de lo que mis posibilidades me permiten. Y me coloca en un déficit. Y es extremadamente común hoy en día que la gente vive y las familias viven de déficit en déficit y toman una deuda para cubrir un hoyo y luego pagan esa y luego salen de esa y toman otra para cubrir los déficits sistemáticos. Y hablábamos de este tema del contentamiento, que era una de las razones principales, o el descontento, que era una de las razones principales por la que esto se producía. Entonces decíamos, y esto es un resumen de la semana pasada para luego continuar el tema de hoy, decíamos que esta palabra contentamiento que está en la Biblia, por lo menos en la Biblia de las Américas, en Filipenses 4, aparece esta palabra que Pablo le había dicho a los filipenses: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, y al final concluye en el versículo de 4:13, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos que esa palabra tiene un significado original, en su original, muy especial, porque no significa contentarse en el sentido de alegrarse, de sentirse feliz, sino que la palabra contentarse en el original es autarques, que significa independiente, autosuficiente. Lo que Pablo está diciendo es que yo he aprendido a ser independiente, a sentirme bien de manera independiente de las circunstancias que me toque vivir. Sea pobreza, sea riqueza, él está bien en su interior, él es independiente de esas circunstancias. Y de ahí la palabra autarques. Y eso era lo que decíamos la semana pasada. Pablo está diciendo la forma como él se siente no depende de sus circunstancias, él es independiente de esto, no le afecta, él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Y él decía, he aprendido el secreto para estar así, como sentirme independiente. Él decía, el secreto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es, como vamos a ver ahora en el resumen de la semana pasada, el secreto es tener a Cristo como el tesoro de la vida. Y eso me va a colocar en una situación de capacidad de hacerle frente a cualquiera que sea mi situación. Y decíamos entonces, ¿qué requerimos nosotros o qué requirió Pablo para sentirse así, según el pasaje de Filipenses 4? Para él sentirse independiente de lo que pase, él estaba bien. ¿Cómo él logró eso? Según lo que él nos cuenta en ese pasaje, primero, había una total confianza en la providencia de Dios. Él confiaba en que Dios orquestaba su vida, que Dios ordenaba sus pasos, que Dios estaba pendiente de él. Le dice a sus hermanos filipenses, le dice incluso, yo sé que a ustedes no se le ha presentado el momento de Dios, el kairos, el momento de Dios para ayudarme, pero él estaba bien con eso, él confiaba en que era algo de Dios. Y si nosotros vamos a estar bien internamente, independientemente de lo que pase afuera, nosotros tenemos que estar confiados en que Dios tiene control de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque nosotros no entendamos muy bien los métodos a veces que Dios utiliza, pues Él tiene cuidado y Él así lo ha revelado en su palabra. Y eso es lo primero que necesitamos para poder estar contentos y experimentar este estado de contentamiento que, recuerden, no es estar alegres, sino estar independientes de lo que pasa afuera. En segundo lugar, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Requiere de un aprendizaje y nosotros tenemos que aceptar que a veces las situaciones en las que Dios nos coloca en la vida, precisamente, son duras, son difíciles, pero nos llevan a desarrollar esta habilidad, este músculo del contentamiento. Y Pablo lo reportaba en su pasaje. Esto requiere de un aprendizaje. Además decía que sé estar contento, independiente, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza,
incluso menciona la expresión de he tenido hambre. Y esta es una capacidad muy escasa, una virtud muy escasa, estar satisfecho con poco, sobre todo en una generación muy materialista, donde el consumismo, digamos, es la filosofía de vida que prevalece. La gente piensa hoy en día que mientras más tiene, mejor se va a sentir. Y eso no es así. De hecho, los que más tienen nos pueden reportar que ellos no se sienten llenos a pesar de todo lo que tienen. Porque los bienes no llenan el corazón del ser humano. Dios lo llena. Ahora, sería muy bueno tener a Dios y tener bienes y estar cómodo. Sí, eso es muy bueno. Pero eso no es necesario para la plenitud de la vida. Y Cristo lo decía claramente en Lucas 14, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, estar satisfecho con poco es parte de lo que requerimos para estar contentos, independientes de lo que pasa afuera. Y por último, absoluta dependencia de Cristo. ¿En qué sentido? De hecho, ese es el secreto. ¿En qué sentido absoluta dependencia de Cristo? En el sentido de que yo esté convencido en mi interior de que Cristo llena. De que ya en Cristo yo tengo lo que yo necesito para sentirme pleno. Mi destino está seguro, su presencia está conmigo, su sacrificio borra mis pecados. O sea, yo tengo el pecado perdonado, el presente controlado por el Señor y el destino asegurado en Cristo. Yo estoy de principio a fin en las manos del Señor. Y muchos de nosotros sabemos eso, pero no nos sentimos plenos con esa verdad. No nos satisface plenamente. Nos falta meditar en eso. Nos falta reflexionar en eso. De hecho, 2 Corintios 3:18, cuando habla de la transformación del creyente, del crecimiento cristiano, dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, o sea, de un estado específico a otro, más elevado, más glorioso, cuando contemplamos al Hijo de Dios. Cuando apreciamos lo que significa el sacrificio y la vida de Cristo para nosotros. Y eso nos va dando nuevos niveles de crecimiento espiritual. Entonces, estas eran las cosas que Pablo decía que son necesarias y que son requisitos para el contentamiento. No lo decía así, esto es todo lo que ustedes requieren para el contentamiento. No lo contaba como algo que le había pasado a él. Él decía, ustedes no me han ayudado porque no han encontrado la oportunidad y confiaba en Dios. Yo he aprendido, requiere de un aprendizaje, a estar con poco, con mucho. O sea, él estaba satisfecho con poco. Y por último decía, el secreto es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que él contaba su experiencia y nos dejaba estas lecciones de vida para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no experimento contentamiento, satisfacción, yo me siento inquieto adentro porque yo no tengo, yo no logro, yo no acumulo, porque yo no logro lo que esta generación persigue. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce la deuda. Ahí viene la deuda. Es como la manifestación financiera de un corazón descontento. Claro que vamos a ver a lo largo del día de hoy que hay deudas que se justifican. Pero en general, la mayoría de las deudas en que la gente incurre es simplemente descontento, que lo financian con una deuda, tratando de llenar ese descontento, de suplir ese descontento. Y por eso yo he titulado el tema de hoy, la deuda según la Biblia, es como una exhortación a caminar contracorriente. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy, de estimular en la noche de hoy a nosotros como creyentes, a estimularnos a caminar contracorriente. Porque la corriente de la generación en la que vivimos es que la deuda es algo. Miren algunas de las ideas, la opinión generalizada acerca de la deuda que la gente tiene hoy. Bueno, ¿cómo se ve la deuda? Veamos esta columna de la mano izquierda. La deuda se ve como un instrumento financiero, es una oportunidad, es un privilegio, de hecho, yo tener que me den un financiamiento. Es un beneficio, de hecho, es un reflejo de mi estatus. En Estados Unidos, por ejemplo, y aquí también cada vez más, tener crédito es algo extremadamente importante. Si tú no tienes un crédito hecho, si tú no tienes una historia financiera de que tú has recibido créditos y has pagado los créditos y has cumplido tus compromisos, eso te genera muchos problemas.
La gente ve hoy la deuda, de hecho no lo puse ahí, como una facilidad. Mira, el banco te llama, a veces ustedes quizás han recibido mails o llamadas diciéndole, mira, que el banco le ha aprobado una facilidad. Cuando tú manejas estos términos, que son términos que ponen bonito lo que es la deuda, tú vas a llegar a tu casa y dices, oye, me aprobaron una facilidad. Me aprobaron una facilidad. O sea, como que la palabra indica que esto es fácil, esto es bueno, esto es chulo, esto es, qué bueno, es verdad, qué bueno que te aprobaron esa facilidad. Pero esa facilidad viene, tú sabes, pues, obviamente ellos están haciendo negocio, eso es legítimo. La pregunta es si yo voy a entrar en esa facilidad. Pero la deuda es vista así, es vista como algo positivo. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, como se ve así, como un instrumento, como una oportunidad, como un privilegio, como un beneficio, como una facilidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, la gente quiere más crédito. La gente quiere más crédito y la gente toma lo que le ofrezcan. Si te ofrecen un extra crédito, tómalo. Si te ofrecen un crédito sin intereses, tómalo. Oh, pero eso no tiene intereses, tómalo. Las políticas públicas, de hecho, de los gobiernos buscan democratizar el crédito. Los gobiernos quieren que la gente tome crédito. ¿Por qué? Porque mientras más crédito toma la gente, ¿tú sabes lo que es el crédito? El crédito es que tú comprometes tus ingresos futuros para consumir algo en el presente. Eso es un préstamo. Un préstamo es que te dicen, mira, te voy a prestar $1,000,000, por ejemplo, o $20,000, para que tú me lo pagues en los próximos 10 años. O sea que yo estoy comprometiendo un flujo de dinero a lo largo de los próximos 10 años para pagar un préstamo que me dan hoy de $1,000,000. Ese $1,000,000, esos $20,000, yo lo voy a gastar hoy en un vehículo, en una vivienda, en algo que yo compro. Es un consumo hoy y eso le conviene a la economía porque la gente consume. La economía crece. Eso es conveniente a nivel macroeconómico, pero yo tengo que tener claro cómo eso afecta a mi economía familiar. Entonces, mucha gente piensa que el no usar un crédito, no usar un financiamiento, no tomar una tarjeta adicional es un desperdicio. De hecho, muy poca gente se alarma cuando tiene 2 y 3 créditos vigentes en su vida. Hoy en día la gente duerme tranquila con 2 y 3 y 4 tipos de créditos distintos. La gente debe dinero de los estudios, debe dinero de la vivienda en que vive, debe dinero del carro, se endeuda para la inscripción de los muchachos, financia las vacaciones, la televisión, el mueble y punto suspensivo. Y si se enferma uno, cogemos otro crédito. La facilidad financiera. Y como vamos a ver, habrán algunas de esas cosas donde tendremos que hacer uso del crédito, pero con mucha cautela y con mucho cuidado. Entonces, esa es la opinión generalizada, que la deuda es algo bueno, es una facilidad, es un beneficio, es una flexibilidad, tú necesitas crédito, y entonces la gente vive en esa corriente de tomar y de tomar y de tomar, y eleva, incluso vive por encima de lo que su nivel de vida le permite, en realidad, porque está adelantando ingresos futuros, pero ahí si ese flujo futuro no va conforme a lo proyectado. Ahí hay problemas. Ahora veamos cuál es la opinión bíblica de la deuda. Esa es la opinión generalizada de la deuda. ¿Cuál es la opinión bíblica de la deuda? Vamos a ver algunos pasajes, a sacar algunas deducciones acerca de lo que la Biblia opina acerca de la deuda. Dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Eso nos da una idea, yo le voy a explicar ahora qué implicaciones tiene eso. Deuteronomio 28:12 dice, abrirá el Señor para ti, hablándole a Israel, su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. El primer pasaje habla de el estado en el que se coloca el deudor cuando debe dinero. Obviamente, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, por lo menos en Occidente, no podemos decir que nadie es esclavo de nadie. La esclavitud como categoría ya ha desaparecido, gracias a Dios. ¿En qué sentido la Biblia dice que el deudor es esclavo del acreedor? ¿En qué sentido? Bueno, en el siguiente sentido. Si tú tomas una deuda para adquirir tu vivienda y tú tienes que pagar $1,000 mensuales, 49,000 pesos, 50,000 pesos mensuales para pagar ese financiamiento,
Tú sabes que hasta que tú no termines de pagar ese financiamiento, tú estás atado por contrato, ¿ok? Obligado a honrar ese compromiso, correcto. Si tú no honras ese compromiso, el apartamento que tú dices que es tuyo, te lo van a quitar. En ese sentido, la obligación crea un estado de esclavitud. Y si una persona que debe un apartamento dice, no, yo en los próximos 6 meses, yo no voy a pagar el apartamento porque yo ese dinero lo voy a usar en un viaje que voy a hacer. Tú no tienes esa libertad. Esos 50,000 pesos de cuota que tú tienes que pagarle al banco por ese apartamento no son tuyos. Tú no tienes esa libertad. Tú eres esclavo en ese aspecto del acreedor. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, o sea, la deuda coarta tu libertad para disponer de los recursos que tú tienes en tus manos. En ese sentido, por lo tanto, por lo menos no podemos decir, por lo menos de estos pasajes, que la Biblia prohíbe la deuda, pero la Biblia ya advierte que la deuda te va a crear un estado de sujeción en la que tú tienes que colocarte y tienes que estar dispuesto a hacerlo y tienes que estar dispuesto a cumplir ese compromiso. En segundo lugar, el versículo 28, Deuteronomio 28, el Señor le habla ahí en Deuteronomio 28 lo que le va a pasar a Israel. Si ellos obedecen, Dios los va a bendecir. Si ellos no obedecen, Dios los va a disciplinar. Pero esta parte del versículo 12 es lo que Dios va, la bendición que Dios le va a traer. Y Dios asocia en este pasaje la bendición con el hecho de que tú vas a prestar y tú no vas a tener que pedir prestado. Es como que Dios ve como una buena cosa que uno no tenga que pedir prestado. ¿Me explico? Él no lo está prohibiendo, pero dice que el estado de bendición, fíjense que al final dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Es como un estado de bendición estar sin tener que pedir prestado. Ojalá nosotros poder vivir en ese estado siempre. Sabemos que a veces no podemos, pero a veces ojalá poder vivir así. Por último, y para sacar algunas conclusiones, la deuda en la Biblia dice que poco más tranquilidad es el ideal. Fíjense lo que dice Proverbios 17, que esto es indirecto, pero podemos hacer sacar una implicación. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Yo he visto muchos matrimonios que están en tirantez constante porque hay una situación de deuda en la casa que pone mucha presión a las finanzas del hogar y trae muchas discusiones, muchos conflictos. Entonces, Proverbios 17 dice, mejor que tú, un bocado seco, o sea, que tú no tengas ni siquiera bebida, pero que tú tengas tranquilidad, a que tú tengas más, pero que lo tengas con ansiedad de espíritu. Y a veces la deuda te da más bienes, accedes a más cosas, pero con mucho más ansiedad e intranquilidad en tu vida. Es verdad que andas en un mejor vehículo, en un vehículo más moderno, pero tú estás ansioso porque tú no sabes cómo va a completar a final de mes para otra cosa. O sea, hay una, en inglés dicen un trade-off, es como tú tienes que dejar una cosa y es una cosa que se compensa con la otra. Entonces, por último, para luego sacar una conclusión definitiva de la deuda, a partir de la palabra, hablando de la fianza, ¿ustedes saben lo que es una fianza? No sé si saben lo que es una fianza. Antes de ver eso, una fianza es lo siguiente, le borré para que pongan atención. Una fianza es cuando yo garantizo el crédito de otra persona. Se da mucho que si yo voy a tomar un crédito, me piden un fiador solidario, ¿correcto? A veces los préstamos educativos son muy así. El muchacho es un jovencito, una jovencita que va a estudiar y su tío o su abuelo o su papá es el fiador solidario. Tiene que firmar. Eso, mucha gente, por lo menos en nuestro país y en otros países latinoamericanos, como nosotros nos caracterizamos por la informalidad, la gente lo firma y la gente cree que eso es nada. O sea, como que yo estoy firmando, pero... Y si el muchacho deja de pagar y llaman al fiador, mire señor, que su sobrino dejó de pagar. Sí, pues yo no tengo que ver con eso, porque ese préstamo es de él. No, pero que usted firmó. Sí, pero que fue él que lo cogió, yo no tengo que ver. Pero que usted firmó. Sí, pero ¿qué le voy a decir? Es un sobrino mío, yo no voy a decir que no. O sea, el individuo no entiende que él firmando, él está adquiriendo una deuda. Él está adquiriendo una deuda.
Entonces, la Biblia advierte contra esos que firman por otros y le dice lo siguiente: no estés entre los que dan fianza, entre los que salen fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? O sea, lo que está diciendo, no está diciendo que no des fianza, está diciendo no des fianza si tú no tienes con qué pagar. Entonces hay gente que no tiene con qué pagar y firma, o no está dispuesto a pagar y firma. Entonces, si tú no estás dispuesto a pagar o no tienes con qué pagar, no le firme la fianza a otro, porque la fianza es un compromiso de deuda que tú adquieres en nombre de otra persona. Si esa persona falta, tú tienes la responsabilidad de cubrir ese compromiso. En ese sentido, yo quería aclarar también, en este pasaje en particular de Proverbios 22, denme un segundito, déjeme buscarlo aquí en la Biblia, que quería hacer una aclaración. Proverbios 22. Perdón. No, perdón, iba a hacer una aclaración, pero no es pertinente ahora. Entonces, visto eso, vimos el estado que genera la deuda en el que la toma. Hay un estado de sujeción, de falta de libertad, por lo menos hasta que cumple el compromiso. Dios menciona la deuda como algo que no es parte de una bendición. También se menciona el tema de la fianza. Entonces, en conclusión, aquí, pero la Biblia no prohíbe. Eso es lo que quise decir. No la prohíbe la deuda. Ese es el estado actual de cosas. La deuda no la prohíbe la Biblia. Da advertencias, da observaciones, pone observaciones para que nosotros la tomamos con sabiduría, pero no la prohíbe. Hay un pasaje en particular de donde mucha gente deduce que sí, que la Biblia prohíbe la deuda, y yo he leído incluso personas que dicen que endeudarse es pecado. Por ejemplo, este pasaje dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Cuando usted lee en ese pasaje, dice que paguemos al que tributo, tributo, al que honor, honor, al que deuda, deuda, o sea, que paguemos nuestros compromisos. Lo que nos está diciendo es que no dejemos de pagar. No es que no tomemos deuda, es que no dejemos de pagar. Incluso el gran predicador Charles Spurgeon del siglo XVIII, entendía que la Biblia prohibía la deuda por ese pasaje en particular, pero digamos estudios posteriores de este mismo pasaje nos dice claramente que la deuda, el compromiso de deuda debe ser honrado, pero no es que es pecado tomarlo, ¿ok? Fíjense cómo dice el Salmo 37, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. ¿Cuál es el problema del impío? Pide prestado y no paga. Si tú pides prestado y tú pagas, tú estás cumpliendo. Pero el impío lo hace diferente. El impío toma un compromiso y no lo cumple y no paga. Entonces nosotros podemos deducir de todos estos pasajes la siguiente. Esta es la conclusión de la perspectiva bíblica de la deuda que podemos decir. Lo siguiente: aunque la deuda en sí no es pecado, sus motivos pudieran ser pecaminosos. Y en otras ocasiones no es lo más sabio. ¿Me expliqué? Ahora vamos a desglosar eso. Si nosotros tomamos, y estos son algunos pasajes nada más, pero si tomamos todos los pasajes que tienen que ver con la deuda en la Biblia, nosotros podemos concluir, no es pecado, pero sí puede tener motivos pecaminosos detrás, y en algunas ocasiones no es sabio tomarla, por múltiples razones. ¿Por qué decimos que la Biblia opina esto? Bueno, por lo siguiente. ¿Por qué decimos que la Biblia opina de esta manera? Bueno, en primer lugar, claramente, con frecuencia, la deuda financia pecados. Y esto es una expresión, lo puse entre comillas, pues ¿cómo se financia un pecado? Bueno, si vivimos en una generación materialista, manifestado en avaricia, envidia, ostentación, imagínense que una persona está decidiendo si se quiere comprar un vehículo, no se quiere comprar un vehículo, o un reloj, o una cartera, y las motivaciones que hay detrás, las motivaciones para comprarse eso en particular que hay detrás es que
que su amigo o su amiga tiene un vehículo, o tiene un reloj, o tiene una cartera similar. Si las motivaciones que hay detrás es que yo entiendo que con eso, con ese vehículo, con ese reloj, con esa cartera, yo me voy a sentir... ¿Ustedes no detectan ahí un pecado? ¿No está la persona entendiendo que la vida está en los bienes? ¿Que su plenitud está en los bienes? ¿Que su significado e identidad está en los bienes? Ese es el pecado. Con algunas personas yo he conversado y me dicen, ¿tú crees que es pecado comprarse, por ejemplo, un reloj de $1,000? ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, quizá para una persona que ni siquiera gane en un mes $1,000 diga, no, para mí sería un pecado. ¿Verdad? No, pero hay gente que pasa una raya y dice, sí, no, eso es pecaminoso, comprarse un reloj de $1,000, anda un Mercedes-Benz, eso es pecado. ¿Y cómo nosotros decimos eso? O sea, ¿cómo sabemos que es así? No conocemos las motivaciones del corazón. Vamos a suponer que hay una persona que dispone de grandes cantidades de bienes y que sencillamente su decisión de comprar un reloj de $1,000 es, él se compra un reloj para estar todos los años del mundo con él. Su motivación no es ostentarle a nadie ni enrostrarle a nadie. De hecho, en el ambiente que él se desenvuelve, ese quizás es el más barato. Yo diría, no, cómprate tu reloj. En una ocasión, una persona estaba conmigo hablando en mi oficina, y un creyente, un hermano de la iglesia, y es un hermano que Dios lo ha bendecido mucho económicamente. Él me contaba cómo el Señor lo había bendecido, reparando su vida, no económicamente, sino reparando su vida, ordenando sus pasos, dándole una nueva perspectiva de la vida, en muchos aspectos. Y él me decía, en el pasado, chacho, yo entraba a una tienda y me compraba 10 camisas de $600. Yo nunca he visto una camisa de $600 en mi vida. Yo no sé cómo se ve eso. Me compraba 10, y lo decía en serio, yo me compraba 10 camisas de $600. Pero mira ahora, yo no doy más de $250 por una camisa. Y yo decía, wow, qué sacrificio. Entonces me puso el ejemplo. Por ejemplo, yo tenía 6, 8 relojes de 15, 18 mil, 20 mil dólares, literalmente. Y me decía, ya yo me quedé con un par de estos, esto lo que cuesta son 8, 9 mil dólares. Yo, wow. Pero eso me hizo ver que es relativo este tema. Es relativo. En su corazón, él estaba bajando de nivel, él se movía en un ambiente donde era eso y más. Él estaba entregando el ídolo del dinero al Señor y no era pecado en él. Para mí, por ejemplo, yo creo que si yo me compro un reloj y yo ando con él, ustedes saben, y lo hago así para que suene y lo vean, aunque cueste $200, es pecado para mí. Entonces, volviendo a esto, la deuda muchas veces financia nuestros pecados, financia nuestra competencia con otros, financia nuestro deseo de ostentarle a otros, financia nuestra avaricia de querer más y querer más sin necesidad. Y cuando esa es la motivación para tomar una deuda, entonces la deuda es pecado. Además de eso, la deuda a veces presume del futuro. Y presumir del futuro, según Santiago 4, es pecado. ¿En qué sentido? Bueno, yo me financio, ¿ok? Y vamos a suponer, y vienen y me preguntan, alguien me pregunta, pastor, mire, yo estoy pensando comprar esto. Y para eso yo voy a tomar un financiamiento de 500,000 pesos. Y yo estoy pensando pagar eso de mi salario, pero también en diciembre a mí me sale un bono, normalmente, que es entre 10 y el 20% de mi ingreso anual. Y yo estoy contando con eso, digo yo, ajá, y entonces, ¿cuánto tú estás calculando que te van a dar el bono? No, este año va a salir 20%, porque este ha sido el mejor año de la empresa, yo creo que va a salir el 20%. Pero él está asumiendo y suponiendo que eso va a ser así. Y se endeuda contando con que ese bono viene. Ok, eso lo hablamos en marzo. Ok. En octubre, la empresa se vendió, cambió de dueño, cambiaron la política de remuneración. Y la persona se quedó a mitad del río. Supuso mal, presumió mal, fue un arrogante. Bíblicamente hablando, dice la Biblia que es una arrogancia de la vida pensar que las cosas van a ser como nosotros planificamos.
Por lo tanto, cuando yo me endeudo a mediano y largo plazo, cuando yo me endeudo contando con el futuro, yo tengo que ser previsor y siempre ser muy conservador y hacer los cálculos con qué es lo peor que puede pasar en vez de qué es lo mejor que puede pasar, para no ser un arrogante. Entonces, cuando la deuda me lleva, yo me endeudo al punto de que tengo que presumir de manera muy positiva del futuro, yo estoy siendo un arrogante. Y eso sí es pecado. Y en tercer lugar, además de que estas cosas son pecado, cuando lo hago para financiar pecados y cuando lo hago presumiendo del futuro, es porque la deuda cuesta. La gente no sabe lo que cuesta la deuda. Yo le voy a poner un ejemplo, pero la deuda cuesta significativamente mucho dinero. Y yo puse esa lamparita ahí, esa es una lamparita que mata insectos de noche. Sí, ustedes la conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el truco de esa lamparita? El truco de esa lamparita es que es caliente, atrae al insecto, a la luz, al calor. El insecto entiende que va a estar mejor cerca del calor, se acerca al calor y lo fulmina. La deuda es más o menos así. La deuda te calienta, te atrae, te brilla, te dice tú vas a poder cambiar esto, hacer esto, lograr aquello y demás, pero si tú no eres cauteloso, puedes entrarte en un lío que no puedes pagar y te fulmina. Ese es el problema. Vamos a ver un ejemplo de esto de cómo cuesta. Es un ejemplo no solamente de la deuda, sino de las decisiones financieras en sentido general, y tomé un ejemplo de un vehículo. Es un ejemplo que yo hice en el pasado, pero sigue siendo válido todavía. Ojalá me puedan seguir. Está un poquito pequeño los números, pero ojalá me puedan seguir. Imagínense que yo quiero comprar un vehículo. En ese momento que yo hice este ejercicio, era un vehículo. Este ejercicio yo lo hice en el 2014, al final del 2014, ¿ok? Y lo hice con un ejemplo de un vehículo de un Honda Accord que era 2008. En el año 2008, un Honda Accord en nuestro país costaba $42,000 en ese momento. El nuevo, en Agencia Bella, eso era lo que costaba. Yo lo sé porque hice este ejercicio con un relacionado que compró un vehículo en ese año de ese modelo. Entonces, ¿qué pasa? Este vehículo vale $42,000, y supónganse ustedes, el valor en pesos es 1.680.000 pesos, ese es el valor en pesos, ¿ok? Al 40 por 1 en ese momento. De eso te financia un 85%, o sea que te financian 1.428.000 pesos, ¿correcto? El resto tú lo pones de inicial. ¿Me están siguiendo? ¿Quién no me está siguiendo? Si ustedes están aquí, si yo estoy aquí, pero es que no tengo dobrado. Entonces vamos a seguir aquí. Vengan para acá ustedes. Para darle un poquito allá, un poquito aquí. Entonces, este préstamo de 1.428.000 pesos, este monto, a una tasa de un 11%, vamos a suponer que la tasa de un 11%, que ustedes saben que es una buena tasa, a 5 años fija, vamos a dejarla fija, eso da una cuota de 31.000 pesos, ¿ok? ¿Correcto? Esa cuota contiene más o menos en promedio, a lo largo de los 5 años, 7.248 pesos mensuales de intereses, más o menos, ¿ok? Más o menos. Eso significa que al final del periodo yo habré pagado de intereses 435.000 pesos de intereses, ¿ok? Eso representa el 26% del valor del vehículo, ¿ok? 26-27% del valor del vehículo. Ahora, ¿qué pasa? Si ese vehículo yo lo compré en $42,000, que era lo que costaba en el año 2008, y lo vendo en el año 2014, en ese año 2014, de hecho, yo busqué todos los supercarros y demás, costaba $14,500 un vehículo de esa categoría, venderlo, ¿ok? Aquí arriba, miren aquí arriba, $14,000. Eso significa que tuve una pérdida en el valor del vehículo de $27,000. Aquí abajo, ¿está? ¿Dónde que está? Aquí, $27,500. Si le sumo, entonces, ¿qué pasa? Esa pérdida de $27,000, en 5 años, yo perdí por año $4,500, que llevado a dólares y llevado a meses, representó 16,000 pesos mensuales, ¿ok?
Yo perdí 16,000 pesos mensuales de valor. Si a eso le sumamos los 7,248 pesos de intereses que yo tuve que pagar, tener ese vehículo me costaba 23,000 pesos mensuales entre pérdida e intereses sin pagar capital. ¿Ok? En esa operación de la compra de ese carro financiada, yo perdí $27,000 de valor más o menos $10,000 de los 434,000 pesos que me costaron los intereses a lo largo de los 5 años. Sumados son $37,000 que me costó comprar un carro, un Honda Accord en el 2008, venderlo en el 2014, sufrí una pérdida de $37,000, ¿ok? Esa operación. Supónganse ustedes que a lo largo de su vida, ustedes hacen eso 5 veces. Desde los 25 años, a ustedes les gusta comprar carro nuevo. No, ya me gusta comprar carro nuevo. Yo lo uso 5 años, 8 años. Ese ejercicio puede cambiar ligeramente si ustedes le aumentan la cantidad de años de vida útil. Pero para mucha gente es común cambiar un carro cada 5 años. Si ustedes hacen eso cada 5 años y lo hacen 5 veces y pierden entre 35 y $38,000 por vehículo, a los 60-65 años, ustedes van a haber perdido $180,000 cambiando carro. Con un carro que no es tan caro, un carro que tiene un buen valor de reventa. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no quiero a los 60 años haber perdido $180,000 cambiando carro. ¿Me explico? Esto es un ejemplo de las implicaciones financieras cuando la gente llega al final de su vida y dice, pero yo no tengo nada. Es porque hay una serie de decisiones, o sea, cambiar carro cada 3, 4, 5 años te representa 15, 20, $25,000 por vehículo. En 10 años son $50,000, que son buenos. Eso paga la educación universitaria de un muchacho aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana se paga la educación universitaria de un joven por 4 años estudiando en una buena universidad. Si uno cae enfermo, eso paga un buen internamiento por un buen tiempo. Más de casi 3 millones de pesos, 2 millones y pico de pesos, casi 3 millones de pesos. O sea, le estoy dando una idea de dimensión de estas decisiones que a veces son muy ligeras. Una persona compra un carro nuevo, ay, qué bien, que me gusta este carro, compra un carro nuevo, lo saca. Lo único que ve es que yo puedo pagar la cuota. Si puede pagar la cuota, él lo saca. Él no está contando que a los 5 años ese carro va a costar el 35% de lo que le costó, él va a haber perdido gran parte de su valor, él va a haber pagado un 27% en intereses por mantener ese vehículo. ¿Ok? Entonces, es mucho, las implicaciones financieras son muchas, por lo menos de los vehículos. No es así con el caso de las viviendas, que es un activo que a veces adquiere valor incluso y no se deprecia tan rápidamente como lo hace un vehículo. Entonces, se fijan cómo la deuda cuesta. O sea, en este ejercicio, aquí hay 2 enseñanzas. Está la parte de la deuda le costó a ese individuo el 27% del valor de la compra del vehículo, como ya demostramos, en ese periodo de 5 años, y les costó por otro lado una pérdida de valor significativa cuando compró el vehículo nuevo y lo vendió como usado y perdió una gran parte de ese valor. Si ustedes hacen un ejercicio distinto a este, por ejemplo, si ustedes compran un vehículo usado de más o menos 2 años, ojo, que yo no contabilicé ahí en el ejercicio anterior, aquí, que cuando se compra un vehículo financiado hay que ponerle seguro full. Y eso es una obligación. Y para un vehículo de ese valor, estamos hablando de 30,000, 35,000 pesos anuales, adicionales, que ustedes no tendrían que, hay gente que de todas maneras le pone seguro full aunque no lo tenga financiado. Yo personalmente, yo nunca he tenido seguro full, porque en todos los años que tengo manejando, nunca he tenido un choque y demás, y gracias al Señor, soy muy prudente y demás. Bueno, el día que choque, pues habrá que buscar el dinero, me quedo a pie un tiempo y resolveremos, pero ese ha sido mi criterio, ¿ok? Pero aquí hay una obligación de ponerle un seguro full, lo cual en 5 años me representan de 30 a 35,000 pesos anuales, 150, 180,000 pesos adicionales. Entonces, ¿por qué no considerar un vehículo de más o menos 2 años de uso, que este vehículo de 2 años de uso
Si tú lo llevas a financiar a una entidad financiera, te lo financian como un vehículo nuevo, todavía si tiene 2 años de uso, te lo financian como un vehículo nuevo. El valor es un 30 a un 35% por debajo del vehículo nuevo, o sea que ya la pérdida aquella de $27,000, ya tú te vas a ahorrar una parte importante de eso, y cuando tú lo vayas a revender, esa pérdida no te va a golpear tanto. Además de eso, como el préstamo es mucho más pequeño, porque el vehículo vale menos, los intereses no van a ser 434,000 pesos, van a ser 250, o sea, la mitad de lo que tú hubieses pagado de un vehículo nuevo. ¿Ok? O sea, hay una combinación de cosas que en esa decisión, en vez de perder a los 5 años, perder como vimos $35,000, tú perderías $15,000. Porque también vas a perder algo, porque el carro hay que usarlo, y eso es una depreciación. Entonces vas a perder 15, en 5 vehículos a lo largo de tu vida van a ser $60,000, no 180. Entonces, si ustedes suman decisiones así, decisiones aquí, decisiones aquí, decisiones allí, uno puede encontrar. Además de eso, siempre pensar en vehículos con alto valor de reventa. Además de eso, siempre esperar el mayor tiempo posible para, si me voy a financiar, poner el inicial más alto posible para que el préstamo sea pequeño y los intereses sean pequeños. Además de eso, considera el costo del mantenimiento. Esto es importante. Yo tengo un amigo que en una ocasión, él tiene una muy buena posición económica, pero el que le dio trabajo conseguir lo que tiene, tampoco quiere botar lo que tiene. Y entonces él se compró un vehículo europeo, un vehículo alemán, un Mercedes-Benz, para su esposa. Y entonces la guagua termina la garantía, y después que termina la garantía, él la llevó a la casa a darle su mantenimiento, su primer mantenimiento fuera de garantía. Entonces lo llamaron que los discos de los frenos estaban malos, que había que cambiarlo. Dice, pero no se pueden rectificar. No, hay que cambiarlo. ¿Y cuánto es? No sé cuántos $1,000, $3,500, $4,000. Dice, mira, no le ponga la mano, déjalo ahí. Déjala ahí, yo la voy a pasar a buscar, pero no me le haga nada. Esto es una historia real. La buscó, la parqueó en su casa, le pidió los discos fuera, le puso los discos y la vendió. Dijo, ¿y quién le va a ponerle disco a un vehículo $4,000 y pico? O sea, cuando un vehículo japonés de más o menos similar característica te puede salir en menos de la mitad de esa cantidad. No, ni tanto huele la flor. Considera el costo del mantenimiento y en último lugar, amortiza tanto como pueda. Esto es simplemente alguna sabiduría aplicada al tema de los vehículos. Entonces, preguntémonos lo siguiente. Preguntémonos lo siguiente, ¿qué tan legítima es la deuda? Hablamos de la deuda, parecería que yo estoy hablando de que no nos endeudemos, bueno, que nos endeudemos lo menos posible, pero ¿en qué momentos, en qué situaciones y circunstancias es válido tomar deuda? ¿Es válido, no es válido, es sabio, no es sabio? Vamos a establecer algunas reglas que nos permiten tener luz acerca de esto. En primer lugar, hay una primera razón por la que la gente se endeuda, que es la más común, que es esta: exceso de gastos. La gente no tiene un orden, no tiene un presupuesto determinado, no tiene un orden de gastos y constantemente está en déficit sistemáticos. Cuando digo déficit sistemático, no es que se presentó un problema un mes, no, tiene varios meses, siempre tiene corriendo la tarjeta, nunca puede pagar todo lo que la tarjeta llega, o va acumulando diferentes préstamos a personas conocidas o a bancos, y toma una línea de crédito por aquí, y toma un extra crédito por aquí, y toma un flex crédito por aquí, y toma un longa crédito por aquí, y cuando usted viene a ver tiene un cuadro y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la persona tiene un déficit sistemático, recurrentemente sus gastos están por encima de sus ingresos y él no ha tomado cartas en el asunto. ¿Y en dónde se está yendo eso? No, se puede estar yendo hasta en cumpleaños, regalando regalos de cumpleaños. La gente viaja y entiende por costumbre, cultura, que hay que traerle un regalito a todo el mundo, que si fulano cumpleaños hay que regalarle algo según fulano y no según yo. O sea, ustedes saben que hay gente que no regala según ellos, sino según el destinatario. Entonces, si yo tengo un amigo que tiene una buena posición económica, yo le quiero regalar algo que él aprecie, entonces me tengo que tirar allá arriba, ¿verdad?
Pero no, no es así la regla. No es así la regla. La regla es que yo regalo según lo que yo pueda. Es al revés. Yo en mi vida, por ejemplo, poniendo un ejemplo en el caso de las bodas, yo como pastor estoy invitado a muchísimas bodas. Imagínense, en la iglesia, la mayoría de la gente la caso yo, entonces yo tengo que estar ahí. Entonces nos gusta regalar y mi esposo y yo no me ponemos de acuerdo. Los mejores regalos son para las parejas que menos tienen. Las parejas que más tienen, cógele un bicuí de eso que se ponga en una mesa, algo bonito, un detallito, por una cuestión que se ponga en una mesita, un florero, iba a decir un cenicero, por un cenicero. Algo sencillo. ¿Ustedes me entienden? ¿Y a quién le vamos a regalar un microondas, una cuestión de esa? Sí, a la gente que realmente lo necesita. Yo quiero regalarles regalos buenos a la gente. Yo no quiero impresionar al otro. Yo quiero contribuir y ayudar a los que necesitan. Entonces, esta es la primera razón por la que mucha gente tiene deuda, exceso de gastos. Financia viajes, financia ropa, financia vehículos que no necesita, financia cumpleaños y fiesta de cumpleaños de sus hijos, puntos suspensivos. Financia muchas cosas que son puro consumo, que se consumen al otro día, ya tú no tienes nada, no te queda nada, sencillamente te queda la cuenta. Primera razón. Segunda razón por la que la gente se endeuda, compras significativas. Una casa, un apartamento, un vehículo, cosas así. O sea, grandes inversiones, son las grandes inversiones de la vida de la mayoría de la gente. La gente quiere una vivienda, quiere un transporte donde andar. Y para esos motivos, pues mucha gente, la mayoría de la gente se endeuda. Y en tercer lugar, situaciones imprevistas. Situaciones de desempleo, situaciones de salud, un accidente, situaciones que no previmos y que nos colocan en una situación en la que no podemos cubrir nuestros gastos. Son lamentables, pero son reales. Y como digo, son imprevistas, o sea, uno no puede prever completamente estas situaciones. Lo que uno sí puede prever es que situaciones imprevistas van a ocurrir. De ahí que hablamos del ahorro en la segunda o tercera sesión. El ahorro supone que yo no conozco el futuro y que los imprevistos van a venir. Si yo preveo el imprevisto, deja de ser un imprevisto, porque yo lo estoy previendo. Yo lo que no sé es cuál va a ser el imprevisto, pero algo va a pasar, porque este mundo es así. Este es un mundo caído que mal funciona. Yo no sé qué va a pasar, pero las cosas no van ahí como yo pensé. Y normalmente no van mejor, van peor, normalmente. Entonces yo tengo que anticiparme. Yo tengo que saber que cualquier cosa puede ocurrir. Yo puedo perder mi empleo, yo puedo perder mi salud, yo puedo tener un accidente o un familiar cercano mío que necesite mi apoyo, puede ocurrirle y yo tengo que anticiparme a eso con tiempo. Entonces, estas son las tres razones. Fíjense entonces. En el primer caso, en estos casos de exceso de gastos, la deuda es ilegítima. Si yo me endeudo para estas cosas de consumo, triviales, que no necesito, que eso es absolutamente ilegítimo, no es sabio yo endeudarme por un año para pagar unas vacaciones. Mejor ahorro un año, cuando lo ahorre, yo me voy a las vacaciones, pero ¿por qué yo no pongo primero el ahorro y luego el consumo? Porque es que siempre optamos por ponerle el consumo primero y luego el ahorro. No. Porque si pasa algo en ese año y yo no puedo y me quedo a mitad de talle y no puedo completar el compromiso del pago de las vacaciones o de cualquier otra cosa. También los niveles de vida en los que nosotros vivimos, el vehículo en el que andamos, el colegio en el que están nuestros hijos, tiene todo que corresponderse con mi realidad. Si yo no puedo pagar un colegio, por más que me duela, mis hijos tienen que irse de ahí. Yo no lo puedo pagar, yo tengo que ser realista con mi realidad económica. Es ilegítimo que yo me endeude para sostener un nivel de vida que yo no puedo sostener. Cuando una persona no tiene la madurez de ajustarse a su nivel de vida, entonces va a estar recurrentemente en déficit y en deudas y en problemas financieros, porque no tiene la madurez de lidiar con los ajustes que tiene que hacer. Y hay que ajustarse. Al final, recuerden, nosotros no somos los dueños de los recursos, es Dios. Y Dios dispone el nivel de vida en el que yo voy a vivir. Y yo me tengo que ajustar. La primera razón, entonces, en esas circunstancias no es legítimo endeudarse. Si nos vamos hacia abajo, entonces, mientras más abajo nos vamos, más legítimo va siendo la deuda. O sea, en la medida que yo voy, por ejemplo, hay cierta legitimidad en comprar un vehículo, una casa con deuda. ¿Por qué? Porque muy poca gente puede juntar la cantidad de dinero que se requiere para pagar una vivienda
de golpe y porrazo, de una vez. No, no. Normalmente eso es un activo, eso es una propiedad que me va a dar un servicio por muchos años y por lo tanto yo puedo adquirir un préstamo por muchos años. No es un consumo de una ropa que yo me pongo y se gasta en un mes. No, no, esto me va a servir por muchos años y yo voy a estar pagándola por muchos años. Ahora, ahí hay que ver el nivel. ¿Cuál es el nivel de vivienda y de vehículo que yo en mi nivel de vida pudiera adquirir? Ahí es que yo tengo que ser sabio. Pero ahí hay cierta legitimidad. Y con mucho más razón, en la situación 3 es todavía más legítima la deuda, porque imagínense, si yo caigo desempleado y literalmente no tengo para comer, yo tengo que buscar, claro, tengo que tomar decisiones también paralelamente para ver cómo bajo mi nivel de vida rápidamente, pero tengo que decirle a un familiar que me preste dinero, tengo que hacer uso de cierta deuda para poder sostener el bache económico en el que me encuentro. Si un familiar se me enferma, un hijo se me enferma y yo no tengo dinero literalmente para hacerle frente a esa enfermedad, usted y yo vamos a ir donde tengamos que ir a pedir prestado, ¿verdad? Y si ustedes vienen donde a mí y me preguntan, pastor, ¿y qué hago? Yo te voy a decir, no, hay que buscar ese dinero donde haya, el que te lo preste, cógelo. Porque es una necesidad, estamos hablando de una vida y la vida está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, dependiendo de lo que sea, la deuda puede ser legítima o no. Por eso yo ponía arriba, digamos, que en algunos casos sí la deuda es legítima. Ahora bien, dicho eso, hay lo que yo he denominado como la tormenta financiera perfecta. Lo primero y esto yo he visto mucha gente que está en esta situación. La primera situación es la siguiente. El primer paso es, para entrar en esta tormenta financiera perfecta, es una falta de contentamiento y de dominio propio que me lleva a vivir por encima de lo que yo puedo vivir y me encuentro entonces consumiendo más de lo que necesito. Estoy en esta parte de este círculo. Consumo más de lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo vivo descontento, yo tengo dificultades para controlar mis niveles de gasto, de tomar decisiones. Yo soy una persona insegura. Cuando tengo que regalo por encima de mis posibilidades. Cuando tengo un carro, creo que el carro me da identidad y yo me compro un carro por encima de lo que necesito. ¿Me explico? Todos estos temas de carácter afloran en mis finanzas y me meto en problemas. Y vivo por encima de lo que puedo. Ese es el primer paso hacia una tormenta financiera perfecta. Luego sucede que comienza también, además de la avaricia, el orgullo, la ostentación y la falta de identidad. Bueno, ya lo mencioné y yo comienzo a vivir por encima de mi nivel. Fíjense que en este cuadrito que vimos aquí, no solamente tengo un exceso de gastos, sino que yo comienzo a vivir por encima de mi nivel. Eso es lo que comienza a ocurrir. Viviendo por encima de mi nivel, y sucede que en esa situación consumo más de lo que debo, vivo por encima de mi nivel y ahora viene algo que yo no anticipé, se me presenta una situación imprevista, tengo una vida menos sabia que la hormiga. Acuérdense que la hormiga es muy sabia, muy previsora. Imagínense una persona que está viviendo por encima de sus posibilidades, por todas esas razones, y se le presenta una situación imprevista, desafortunada. Ahora sí es verdad, y yo he hablado con mucha gente en esa condición, que yo le digo, ¿cómo tú llegaste aquí? Bueno, pastor, las cosas iban más o menos y nada, se me enfermó un hijo, se me enfermó mi papá, o no, y el carro me dio un palo. Pero venían viviendo a un nivel que no le daba ningún tipo de margen, no se prepararon para ningún imprevisto y ahora tienen un problema de tarjeta que no saben cómo recoger, la tarjeta crece de manera exponencial, rapidísimo y no saben cómo recoger. Entonces, en estas condiciones, esto es un ciclo dominado por una falta de piedad o virtud en el carácter de la persona que vive contrario a los principios de la palabra de Dios. Esa es la situación. Y mucha gente, fíjense entonces, como que hemos llegado a esta conclusión, o sea, venimos de ver que la deuda es como la manifestación financiera de múltiples problemas del carácter. Yo me endeudo porque gasto más, porque regalo más, porque vivo donde no debo, porque tengo los niños donde no debo, donde no puedo. Y todos estos problemas de identidad y de carácter y de debilidades del dominio propio y demás se manifiestan en una deuda recurrente. ¿Cómo yo salgo de ahí? ¿Cómo uno sale de ahí si uno está ahí o se encamina para allá? ¿Cómo uno sale de ahí?
Y esa es la próxima pregunta que quisiéramos responder en lo que resta del tiempo. Bueno, lo primero es que yo necesito primero una estrategia espiritual. Estrategia espiritual dirigida a cambiar los patrones y hábitos que me condujeron al problema. Fíjense que digo estrategia espiritual, no es financiera, porque tú puedes resolver una situación financiera en un momento dado, pero si tú no resuelves tus patrones de conducta, de carácter, que quisieron aflorar esto, tú vas a estar en lo mismo. Yo lo comparo mucho esto con la dieta. ¿Okay? La gente hace así, se pone en una dieta, que bebe una pastilla, se bebe una batida y deja los carbohidratos, de repente, y al mes está feliz. Al mes está feliz, feliz, feliz. Pero eso es insostenible. Porque la persona no cambió sus patrones de largo plazo de alimentación y su entendimiento de la nutrición y punto suspensivo. Entonces, a los 3 meses tú la ves con más libras que cuando empezó. No es verdad, eso no es verdad. Sí, verdad. Es así. Hay que cambiar los patrones, la manera de pensar que me condujeron a esta situación de deuda, de déficit. Y segundo, luego una estrategia financiera dirigida a dar frente a los compromisos y a evitar nuevos problemas. Entonces, hablemos de la estrategia espiritual y luego de la financiera. ¿Cuál es la estrategia espiritual para yo tener una libertad de deuda, ya sea que la tenga o ya sea que me encamine hacia ella? En primer lugar, nosotros tenemos que identificar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Quizá yo soy una persona materialista, una persona que entiende que mientras más tiene, más es. Más vale, más me reconocen, yo asocio el éxito con el tener, yo asocio el gozo con el placer. Yo tengo unas conexiones, una filosofía de vida materialista. Y como dice Lucas 14, el Señor le dijo, les advirtió, cuídense de toda forma de avaricia. Y el Señor Jesús le dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Cuídense de esa manera de pensar, de que si tú estás bien económicamente, tú estás bien en todos los ámbitos de la vida o en tu vida en sentido general. Nuestra generación así lo entiende. A veces uno le pregunta a una persona, ¿tú crees que en los bienes que uno tiene está la felicidad y la plenitud? La gente dice, no, la gente no lo reconoce abiertamente, pero la forma como vive dice otra cosa. Y a veces nosotros nos decimos los unos a los otros, oye, fulano sí está bien. Fulano está bien, yo lo vi llegar, llegó en un carrazo, tiene un super empleo, compró una casa, ese tipo viaja todos los años. Está bien, sí, esa es la definición. Él puede estar bien, pero no por eso necesariamente. Él puede estar muy mal, aún teniendo todo eso. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice el Señor Jesús en Lucas 14. Entonces, tenemos estas conexiones. Entonces, puede ser que yo sea una persona materialista y que entienda que la vida del hombre está en los bienes que posee. Puede ser que yo sea una persona insegura y entonces, como soy inseguro, yo quiero mostrar que yo he logrado, que yo he tenido, que yo soy con lo que tengo. Y vivo por encima de mis posibilidades. ¿Ok? Puede ser que yo sea una persona envidiosa y que entonces, como Kiko el del Chavo, ¿recuerdan a Kiko el del Chavo? Que el Chavo venía con una pelotita y Kiko hacía así. Iba y buscaba una pelota en su casa. Así nosotros somos a veces. Nosotros vemos que alguien compra algo, que es un teléfono, que es un carro, que es una vivienda, que es una decoración, y ya estamos maquinando, ay, qué lindo, y que yo quiero eso, que el comedor, que el cuadro, que el reloj, que la cartera, que el celular, que el carro. Entonces vivimos una vida materialista, envidiosa, insegura, y queremos ostentar lo que tenemos porque eso nos da valor. ¿Y cuántas más cosas podemos decir? Entonces identifiquemos y digámosle, Señor, yo he sido un materialista, yo he sido un envidioso, yo he sido un inseguro, yo te pido perdón porque yo he idolatrado el dinero. Yo pienso que el dinero, Señor, me da dar valor cuando realmente el que da valor eres tú. Y digámosle al Señor la verdad, honestamente, brutalmente, porque al final Él lo sabe, Él sabe eso. Y ese arrepentimiento es lo que me va a conducir a un cambio en mi manera de pensar. La segunda recomendación en la estrategia espiritual es honra a Dios con tus bienes. Aquí yo quiero ser muy cuidadoso. Ustedes saben muy bien que en nuestra iglesia se habla muy poco de darle a la iglesia. Muy poco, casi ni se habla. Y creo que hemos fallado
hasta cierto punto en eso porque la Biblia habla de eso. Y simplemente voy a decir esto. Esto necesita su contribución. El nivel que ustedes entiendan y demás, pero esto necesita su contribución porque todo esto cuesta. Pero dicho eso, ¿por qué Dios establece en su palabra que nosotros lo honremos con nuestros bienes? En el Viejo Testamento era con el diezmo. Y hoy en día las iglesias y los ministerios y los misioneros necesitan del aporte del pueblo de Dios porque hay que sostener la obra. Una de las razones espirituales es porque dándole a la iglesia, en el Viejo Testamento a los sacerdotes y a los diezmos y demás, y en el Nuevo Testamento a la iglesia y a la obra misionera y a la obra de Dios, es una forma de decir, el dinero no es para mí solamente, el dinero es para Dios. Es para lo que Dios quiere. El dinero no es mío, es de Dios y yo quiero contribuir con parte de lo que yo tengo con la obra de Dios. Y eso va formando en mí, va desconectando mi corazón de lo material. Va ayudándome a entender que yo no soy el dueño completo, yo no soy el dueño de mis bienes, sino que Dios es el dueño y yo soy simple administrador de esos bienes. Más adelante yo voy a hablar de eso. Pero la segunda recomendación es honrar a Dios con los bienes. Considérate mayordomo y no dueño, ya mencioné eso. Y entonces, como yo me considero mayordomo y no dueño, yo tengo que preguntarle al Señor, bueno, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con tus bienes? Nosotros tenemos diversas responsabilidades con los bienes. Nosotros tenemos responsabilidades básicamente en 3 ámbitos. Yo voy a ver eso más adelante, pero simplemente lo voy a mencionar. Tenemos responsabilidad con la obra de Dios. Tenemos responsabilidad, bueno, comencemos con la familia. Con mi familia yo tengo responsabilidad. Y yo tengo que tener criterios para cómo administro mis recursos hacia mi familia. ¿Dónde pongo a vivir mi familia? ¿Qué tipo de comida le doy? ¿Qué tipo de colegio le doy? ¿Qué tipo de vehículo andamos? Todo eso es un ámbito en el que yo tengo responsabilidad delante de Dios, con mi familia. Con la obra de Dios, contribuir y apoyar la obra de Dios. Y número 3, con el gobierno. La Biblia en Romanos 3 claramente establece que yo tengo responsabilidad de financiar el gobierno. El gobierno es autoridad puesta por Dios y yo tengo que cumplir mis compromisos como ciudadano en la tierra que Dios me colocó. Me cueste mucho, yo no estoy de acuerdo, los son corruptos, eso es problema de ellos. Dios dice, cubran sus responsabilidades con el gobierno. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo manejo mis recursos en mi casa como a mí me parece, porque yo soy el que produzco, cuando la obra de Dios yo le doy lo que a mí me parece, porque yo, bueno, no sé. Y cuando el gobierno yo no se lo voy a dar porque soy uno corrupto, bueno, pues tú estás manejando el dinero como tú quieres. Porque en ninguno de los 3 ámbitos tú te sometes o yo me someto a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios y la palabra de Dios tiene criterios para la familia, la iglesia y el gobierno. Tiene criterios específicos. Si tú eres mayordomo y te consideras mayordomo, tú tienes que decirle, Señor, ¿qué hago? En la familia, en la iglesia, en el gobierno. Y hay instrucciones para eso. Lo quinto es conténtate con lo que el dueño te da. Comienza a cultivar el contentamiento. Dile al Señor, Señor, enséñame a estar contento, a decirte gracias, Señor, por lo que yo tengo. El contentamiento, como decíamos, dice, es suficiente a lo que tengo. Conténtate con lo que el dueño te da. Y por último, entiende que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo, no aquí. El verdadero tesoro del corazón del hombre no está aquí, está en la presencia de Dios. Esto lo vamos a desglosar las semanas que vienen, pero esta es la estrategia espiritual de yo lidiar con la parte material como Dios quiere que yo lidie con la parte material. ¿Cuál es entonces la estrategia financiera? Fíjense que dijimos estrategia espiritual, luego estrategia financiera. Dentro de esta, tengo que mencionar otra vez, honra a Dios con tus bienes. Eso es parte de las primeras medidas que tenemos que disponer para que se forme el corazón de mayordomo que se supone debe formarse en nosotros. Número 2, muy complicado esto, pero gasta menos de lo que ganas. Ya vimos eso en detalle la semana pasada y antepasada. No es fácil eso, gastar menos de lo que uno gana. Ahí se conjugan muchos aspectos del carácter. Dominio propio, seguridad personal, identidad en Dios, la claridad de que los bienes no me dan la plenitud. Hay muchas cosas que se conjugan para poder lograr un presupuesto equilibrado.
e incluyendo también orden y diligencia. Y lo primero que yo tengo que hacer para hacer eso es presupuestar. Y tengo que verlo con mi pareja. Las parejas casadas tienen que tener un presupuesto conjunto. Si nosotros somos una sola carne, no podemos tener dos presupuestos. Una sola carne con dos cuentas no es factible, no es bíblico. Bueno, es factible, pero no es bíblico. Eso no honra la institución del matrimonio. Le estoy diciendo a Dios, sí, soy una sola carne con ella, pero yo mi cuenta no la mezclo con la de ella. Mi dinero no lo mezclo con el de ella. Y el de ella, a veces la mujer puede tener también otro argumento para no mezclar su dinero con el del hombre. Eso erosiona la relación matrimonial, ofende al Señor de cierta manera porque está colocando en dos partidas lo que se supone que Dios ya unió en su corazón y en su mente en el matrimonio. Implica presupuestar. Tengo que hacer un ejercicio de orden y diligencia para poder lograr un orden. Ahorra con intención, no lo que sobra. ¿Recuerdan que vimos eso? Yo puedo ahorrar de dos maneras, o residualmente o intencionalmente. Residualmente di que lo que sobra, pero como nunca sobra, nunca ahorro. Entonces yo tengo que poner el ahorro más arriba, en las líneas presupuestarias, más arriba. Yo tengo que tener un objetivo de ahorro. Yo quiero ahorrar 5,000 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales. Lo que yo pueda o entienda que pueda, lo pongo ahí arriba, ahí, y si se queda algo, que se quede para abajo, pero no eso, porque mi ahorro tiene que ser intencional, si no, no lo voy a lograr. En quinto lugar, compra bíblicamente. ¿Recuerda lo que hicimos, el ejercicio que hicimos? Voy a comprar, ok, esto, ¿lo necesito? Sí, ¿por qué? Por tal y tal razón, ok. ¿Ahora lo necesito? No ahora, lo puedo comprar en 6 meses. Lo compro en 6 meses. No, pero lo necesito ahora, sí. Ok, pues déjame buscar la alternativa más económica. O sea, lo necesito. ¿Por qué? Ahora, y busco la alternativa más económica y compro bíblicamente, haciendo el mejor uso de nuestros recursos. Número 6, prohibido pagar intereses por deudas ilegítimas. Prohibida la deuda para un resort. Prohibida la deuda para ropa. Prohibida la deuda para un cumpleaños. Por lo menos eso es mi decisión. Ustedes hacen lo que ustedes quieran, pero esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Yo no voy a pagar intereses para estas cuestiones. Si yo no me puedo dar un gusto o un lujo, no me lo doy. Y ya. Eso no es para mí. Y estoy contento. Debería estarlo. A veces lucho, pero debería estarlo. Número 7. No sigas la corriente en el consumo, en los bienes. No. Deja que la gente lleve su velocidad y lleva tu velocidad. Y tus criterios para tú decidir lo que haces. Por último, son muchas cosas ahora, oye, son cosas específicas. Por último, ¿y qué hago entonces para salir de la deuda si es que yo estoy en problemas de deudas? Aquí algunas recomendaciones. Primero, si tú estás en problemas de deuda hoy, ahora, en este momento, primero sigue la estrategia espiritual que ya describí y aquella para no caer en problemas de deuda. O sea, tenemos que seguir lo que acabamos de hablar. Número 2, organízate. Yo he recibido mucha gente en consejería financiera que tiene problemas, dice, tengo problemas, pastor. Digo yo, bueno, ¿cuánto tú debes? Y comienza y dice, bueno, yo no sé claramente. Oigan lo que yo he detectado. Hay un fenómeno que se llama disociación por temor. La gente sabe que tiene un desorden financiero y sabe que hay un maco. Pero llega un punto que yo no veo la cuenta mucho, ni veo la deuda mucho, ni veo dónde va la tarjeta mucho. Yo sigo para adelante, como que yo pienso como que esto va a desaparecer. De verdad, la gente comienza a disociarse del tema financiero y no ve la tarjeta y no ve la línea de crédito. Él comienza como a ignorarla. Obviamente es una cuestión inmadura y lógica, pero se disocian por temor a ver una realidad que no quieren ver. Ay, que no tengo dinero, que tengo más deuda de la que pensé, pero le dan para allá. Y literalmente yo me he sentado con mucha gente que dice, no sé cuánto debo, realmente tendría que sacar la cuenta. Entonces organízate, lo que debes, tus flujos, con tus deudas, de manera específica, con las deudas. Yo me pregunto si alguna gente no tiene que hacer algún tipo de cirugía plástica. Yo le llamo cirugía plástica.
si usted tiene un problema de compulsión en las compras y de desajuste de tarjetas de crédito significativo, una cirugía plástica es que usted toma la tarjeta, coge una tijera y la pica. Y eso es una cirugía plástica. Entonces, usted la pica, la entrega, la cierra o le pide que le limiten el límite a un monto que usted puede pagar. Porque siempre el límite duplica y triplica tu ingreso. Entonces, yo le he recomendado a mucha gente, mira, con esa tarjeta tú vas a comprar tu supermercado. Entonces, en tu presupuesto, ¿cuánto tú tienes para el supermercado? ¿10,000 pesos? Pues que esa tarjeta tenga un límite de 10,000 pesos. Para que no te pases. Porque, ¿qué pasa cuando yo gano 60,000 pesos, pero la tarjeta tiene un límite de 150,000 pesos? Entonces, yo tengo, y si no soy muy ordenado, tengo un problema y voy a caer en un problema. Entonces, con tus deudas, si tú tienes problemas de tarjeta o de deudas de diferente naturaleza, primero da la cara, llama al acreedor, llama al banco, preséntate allá, dile que tú tienes intención de pagar, trata de presentarle tu cuadro, decir yo estoy en la mejor disposición de pagar. Es increíble lo que uno puede conseguir cuando uno da la cara. Los bancos lo que quieren es ver gente responsable que quiera dar la cara. A veces te lo facilitan, a veces te quitan las moras, los intereses, dicen cómo tú lo puedes pagar, te lo acomodan. Porque no voy a entrar en eso ahora, pero hay una serie de razones incluso regulatorias de que para que cuando un banco hay una cuenta que no se le paga y cae en mora de ciertos días y no saben, no tienen contacto con el acreedor, ellos tienen que hacer una reserva legal que le cuesta al banco. Pero si la persona se presenta, le hace un pequeño abono, te dan muchísimas facilidades para que tú puedas pagar. Entonces da la cara. Número 2, paga lo más caro. Hay gente que debe a 7 entidades o tiene 7 deudas y hay deudas que están al 14%, otras que son de tarjeta que están al 60%, entonces yo siempre le digo, paga la deuda más cara, primero. Y además de la más cara, paga la más pequeña. Porque oigan lo que pasa, si ustedes deben 4 tarjetas, ¿ok? Entonces, ninguna la pueden pagar completa, ¿ok? O más bien, esta no la pueden pagar completa y esta tampoco. Esta más o menos, pero esta la pagarían completa si dedicaran todos los recursos a esta sola. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Debo 4 tarjetas y le pago el mínimo a las 4. Pero pagando el mínimo, tú lo que estás pagando los intereses, el capital nunca baja. ¿Me explico? Yo lo que digo es, olvídate de pagar estas 3, habla con el banco, paga esta completa, salite de una. Luego concéntrate en la otra, más grande, y paga esa. Y luego paga esta, porque si distribuyen en muchas canastitas, nunca van a pagar nada y nunca van a avanzar. Entonces, da la cara, paga lo más caro, paga lo más pequeño. Considera la venta de algo que poseas, de algo preciado que poseas. A veces uno llega a esta situación y uno tiene un vehículo que todavía vale algo, que uno puede venderlo y sacar 100,000 pesos, o un apartamento, o cosas así, o un solar. Ay, pero que ese solar es para una casa que yo le prometía, no sé, a mi esposa que... Sí, pero lo que pasa es que si tú no tomas una decisión con eso, tú no vas a poder hacer nada, ni eso ni lo otro. Y número 5, piensa en cómo generar más. Sé creativo en cómo generar más. Si tú puedes dar clases, da clases. 1, 2 materias en la universidad, si tienes esa capacidad. O si tienes un negocio, busca la manera de asociarte con alguien, de buscar alguna alternativa, alguna cuestión temporal que tu esposa pueda hacer, aunque se han puesto de acuerdo para que ella no trabaje. No sé si es el caso. Pero a veces temporalmente la esposa tiene que entrar a trabajar para poder salir de la situación en la que se encuentra. Hay que ser creativo. Bueno, todo esto, hermanos, hay mucha información. Yo sé que he vaciado mucha información en una sola sesión, pero la idea es que vean como todo el cuadro y todas las posibilidades que hay, sea cual sea la situación financiera en la que nosotros nos encontremos, hay esperanza de salir, pero tengo que ordenar primero mi corazón y mi forma de pensar y luego ordenar entonces la parte financiera. Pero el énfasis de todo este curso, como ustedes lo han visto y van a seguir viendo, es que las finanzas son una manifestación de mi corazón. Si mi corazón no está en orden, mis finanzas difícilmente van a estar en orden. Pero si mi corazón está en orden, difícilmente mis finanzas van a estar en desorden. Entonces, ojalá nosotros podamos crecer espiritualmente al punto que eso repare, arregle las finanzas. Y no solamente que las repare, sino que esa área glorifique al Señor. Que yo me sienta que es un área que Dios se siente complacido. Al final, si Él es el dueño y el administrador, yo quisiera que el dueño de los recursos me diga, bien hecho.
Bien hecho. No simplemente que sobreviví. No. Bien hecho. Buena decisión. Es el vehículo que tú tenías que comprar. Ahí era que tú te tenías que mudar. Ese es el gasto que tú tenías que hacer. Bien hecho, chacho, por esas decisiones. O sea, imagínense que Dios es una persona que está allá arriba, en su gloria, respondiendo. Él tiene opiniones de nuestra vida. Él tiene un parecer de nuestras decisiones. Él se complace en buenas decisiones y se desagrada en malas decisiones. Dios es una persona que responde a lo que yo hago y no hago. Entonces yo quiero pensar que en esta área de la vida nosotros queremos glorificar a Dios y traerle gozo a Dios en la manera como vivimos.